Qué bueno es saber que siempre Él cumple su palabra. Amén. Y cuando miramos esta verdad y cuando pensamos, como decíamos el domingo pasado, en la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, también vemos que esta palabra tuvo cumplimiento en la vida de Jesús. Esta palabra que se cumplió en Él y que nos lleva a reflexionar en la obra de Jesús. La palabra profética cumplida. ¿Y cuál fue la palabra que Jesús declaró cuando venció en la cruz? Consumado es. Y yo quiero invitarte a que abras tu Biblia en Juan capítulo 19, versículo 30. Porque desde allí vamos a comenzar a ver este cumplimiento de esta palabra sobre la vida de Jesús y sobre nuestras vidas. ¿Qué implica esta palabra profética cumplida cuando Jesús lo declara? Dice Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el pan. Le dieron 10 versículos más adelante el que puso el texto. ¿Sí? Juan 19, 30. Vemos en Cristo esta palabra profética en la cruz. Jesús estaba allí en la cruz, estaba entregando su vida, había sido latigado, había sido insultado, burlado. Sin embargo, estaba allí en la cruz y quizás con sus últimas fuerzas podemos decir que expresó de una manera que todos pudieron oír. Y dice que Él declaró: consumado es. Esta palabra declara que fue algo que ha sido hecho. Y llamó la atención de todos los que estaban allí mirando. Mientras aquellas personas quizás se preguntaban qué significaba eso, Jesús se inclinaba su cabeza y dice la Biblia, entregó su espíritu. Las palabras finales de Jesús significan mucho y tienen un gran sentido profético de la obra de Jesucristo para la vida del hombre y de la mujer. Consumado es. Tiene un significado muy profundo. Y quizás en primera instancia, cuando los discípulos sintieron la palabra consumado es, fueron palabras que para ellos significó derrota. Juan estaba a los pies de la cruz y él fue el que le dio el reporte a los demás discípulos. Imagínense en la confusión que ellos tenían. Habían estado con Jesús, habían esperado que Él fuera el que los salvara de todo el imperio romano. Tenían algunas cosas que no habían comprendido aún. Y Juan les cuenta que Jesús, dice, habiendo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinó su cabeza y entregó su espíritu. Juan quizás no podía creer todavía lo que había presenciado. Como Cristo en la mano de los enemigos iba totalmente en contra de todas las expectativas que él tenía. Y quiero que te preguntes muchas veces en el andar de la vida cristiana, ¿has enfrentado situaciones las cuales pensaste, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo es que está sucediendo esto? Parece contrario a lo que Dios ha prometido, parece contrario a lo que la Biblia nos enseña. Y esta era la confusión que estaba en la vida de los discípulos, porque ellos habían estado con Jesús. Vemos que los discípulos habían perdido el ánimo, estaban en silencio quizás. Imagínense a Pedro con lo temperamental que era.
Quizás ahí andaba refunfuneando con su cabeza y diciendo, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo es esto que dejé todo, dejé la pesca, dejé la casa y ahora el maestro se murió? No podía comprender lo que estaba sucediendo. Con toda seguridad, Juan contagió su desánimo a los demás porque estaba triste por la muerte del maestro. Y la Biblia en Lucas, capítulo 24, si quieren me acompañan porque este es el capítulo más largo que vamos a leer. Lucas 24. Nos va a contar el estado de ánimo de aquellos que habían oído ya el relato de Juan. Habían experimentado que el maestro había muerto. Aquellas palabras para ellos habían formado parte de una derrota. Y dice Lucas capítulo 24, versículo 13 al 21 así: aquel mismo día 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado ajeno en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron lo de Jesús de Nazaret, que era profeta, poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para condenarlo a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo esto. Quiero que notemos en medio de este relato la amargura que había en los discípulos. Amargura porque lo que ellos esperaban no se había cumplido. Todavía no tenían todo el entendimiento de que Jesús era el Hijo de Dios, habían caminado con Él, habían visto los milagros, pero en el fondo ellos estaban esperando, como dice aquí, que fuera el libertador de Israel, que los libertara de la opresión romana. Tenían amargura en sus corazones, tenían grandes sueños, grandes esperanzas, pero ahora todo se había ido, no había quedado nada. Ellos mismos declaraban: no hay nada que hacer. Si algo iba a suceder, ahora está perdido. La palabra consumado es, para sus discípulos, en su primera instancia, fueron palabras de derrota. Pero si hubieran apostado todo por Jesús, si hubiesen aprendido a oírle cuando Él les había dicho: esto es necesario que suceda. Él les había hablado y les había declarado lo que iba a suceder. Pero sin embargo, muchas veces su mente simplemente estaba pensando lo que su corazón deseaba. Querido hermano, amigo, ¿cuántas veces oís a Dios hablarte, pero sin embargo tu mente sigue pensando lo que vos querés? Sigue pensando en que Dios te tiene que responder de acuerdo a tu pensamiento, de acuerdo a lo que vos querés, de acuerdo a la forma y en el tiempo en que vos deseás. ¿Cuántas veces sentimos que la palabra de Dios parece que no tiene un cumplimiento en nosotros, que hubiera una derrota? Sin embargo, consumado es. Estaba hablando de la obra completa de Jesús para los discípulos y para cada uno de nosotros. Estas palabras hubiesen sido de victoria si ellos hubiesen comprendido y hubiesen estado atentos cuando Jesús les habló. Qué importante es que cada uno de nosotros podamos estar atentos a lo que Dios nos dice. Amén. A lo que Dios te habla.
No que pongas en primer lugar tus propios deseos y circunstancias, sino que le permitas a Dios hablar a tu corazón, porque Él ya hizo la obra, Él cumplió el propósito al morir en aquella cruz. Para los enemigos del Señor fueron palabras de rendimiento. En la Biblia descubrimos que cada paso de la vida de Jesús era una batalla contra la muerte y era una batalla contra el enemigo, Satanás. Satanás movió a Herodes para que desde el principio pudieran matar a Jesús y él mandó la matanza de los niños en Belén. Luego lo vemos a Satanás personalmente tentando a Cristo en el desierto, tratando de hacerlo llevar a la cima del templo para que muriera. Lo vemos engañando a Pedro para convencerlo y allí él negara a Jesús. Finalmente lo vemos a Satanás entrando en el corazón de Judas Iscariote para entregar a Jesús. Una y otra vez vemos aún el poder del enemigo operando en la gente, el cual días anteriores estaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre de Dios, y 7 días después decían: crucifícale, crucifícale. ¿Cómo podía ser que se dieran vuelta? Verdaderamente el enemigo había operado en sus vidas y esta venganza, este deseo de Satanás de no permitir que la obra de Cristo se cumpliera, parecía que ahora estaba realizada. Dice 1 Corintios 2, 7 y 8, óiganlo: pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Satanás saboreó el triunfo de la muerte de Jesús en aquella cruz del Calvario. Pensó que había frustrado los planes de salvación de Dios para la vida del hombre. Pensó que la traición de los judíos sobre la vida de Jesús al llevarlo en la cruz sería que Él tendría la victoria. Tomó el crédito, pero no le duró mucho. Se cumplió lo que la palabra profética había sido dada desde el principio. Cuando Dios declaró allí en el huerto del Edén: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Jesús estaba clavado en la cruz, pero Él sería vencido. Tendría el golpe mortal porque Jesucristo había hecho la obra completa. Cuando Jesús gritó que estaba todo consumado, quería decir que cualquier sufrimiento sería en vano. Satanás había sido vencido y el triunfo había sido de Cristo. Los planes que él tenía fueron derrotados porque Cristo le venció en la cruz. Consumado es, implica que Él ha vencido a nuestro enemigo. Consumado es implica que cada uno de nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús, el poder para caminar en la gracia del Señor, para ser libres de toda condenación, para ser libres del obrar del enemigo. Pero ¿saben? Cuando miramos estas palabras de Jesús, consumado es, vistas de los ojos del Padre, fueron palabras de cumplimiento. Cuando uno lee la Biblia y ve este pasaje de Juan 19, vemos una y otra vez a lo largo del pasaje que dice: para que las Escrituras se cumpliesen. Para que las Escrituras se cumpliesen. Jesús había venido para obrar en la vida, para vivir en este mundo y dar su vida por nosotros.
Jesús dijo en el versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Todas las profecías hechas en relación con la vida y los sufrimientos de Cristo estaban cumplidos. Nunca antes se habían cumplido todas las exigencias de Dios que Él había puesto, un Dios 3 veces santo, el cual había declarado cómo debía de ser. Solamente Jesucristo estaba cumpliendo estas exigencias en aquella cruz. La paga del pecado se había cumplido por completo. La etiqueta del precio del pecado de la muerte había sido llevada por Cristo. Cristo pagó el precio total y era imposible que se hubiese pagado de otra forma. La profecía estaba cumplida, consumado es. Él obró y el Padre estaba viendo la obra de su Hijo completa en aquellos días. Hebreos nos recuerda ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Durante cientos de años, el pueblo judío tuvo que hacer sacrificios para presentarse delante de Dios, para ser perdonados sus pecados. Sin embargo, ahora, en un solo momento, por la sangre de un hombre derramada en aquella cruz, la obra imperfecta de los sacerdotes era reemplazada por la obra del sacrificio de Cristo. Cada día que vemos esta palabra, nos damos cuenta que nuestros pecados y de las generaciones que vienen y de cada hombre y mujer que viene a Jesucristo recibe el perdón y la gracia por lo que Él hizo en la cruz. Qué importante es, queridos, que cada uno de nosotros tomemos conciencia que esta palabra profética ya cumplida tiene gran importancia. Consumado es. Significa que Él ya hizo la obra para que tengas relación con el Padre. Significa que vos y yo podemos venir delante del Padre Celestial para encontrarnos con nuestro Dios, para recibir de su gracia, para recibir de sus bendiciones, para recibir su guía, porque Él ha hecho el camino, Él nos ha restaurado y ha restaurado nuestra comunión. Cada día que pasa, podemos ver a Jesús y levantar nuestra vista sabiendo que en un solo sacrificio fue hecho una vez y para siempre. Que la obra fue completa, que el Señor no dejó nada inconcluso, nada iba a impedir que aquel sacrificio que fue en la cruz por nuestros pecados pudiera detener la bendición que el Padre había permitido. Todo lo que Dios se propone hacer, Él lo termina por completo. Amén. Él lo termina. Él quiere obrar en ti y quiere que tengas la seguridad. En este tiempo que estamos hablando de la palabra profética, esta palabra de Jesús es una palabra que no tiene fin. Consumado es. Él hizo la obra y la hizo completa para que tú, yo, cada uno de nosotros podamos vivir una vida plena en Jesucristo. Pero ¿qué significa entonces consumado es para los días de hoy? Esto significa que la salvación del verdadero creyente es totalmente segura. En Cristo puedo tener la seguridad total de que Él ha perdonado mis pecados. Él dio su vida para que podamos tener una nueva vida.
No hay remisión de pecados si no hubiera habido derramamiento de sangre. La Biblia nos asegura que Jesús pagó el precio para que nosotros fuéramos hijos del Padre, recibiéramos el perdón y tuviéramos una gracia efectiva. En segundo lugar, Cristo dijo, mi vida pongo por mis ovejas. Y vuelta esta palabra que nos llena de seguridad. Cuando tú y yo estamos dispuestos a ser ovejas, porque saben, a veces en el rebaño hay un cabrito, un mezcladito. Y a veces tenemos mezcla. Pero Dios está esperando que aprendas a ser su oveja, a permitir que Él te guíe, a permitir que su palabra se haga carne en ti. Jesús estuvo dispuesto a pagar el precio por cada uno de nosotros y por toda la humanidad. Él vino a morir por su pueblo, Él vino a morir por sus ovejas, vino porque el Padre le había dado esta misión y vino por cada uno de nosotros. Vino a darnos salvación y vida en abundancia. Hay una maravillosa noticia cuando oímos las últimas palabras de Jesús, consumado es. Y es que su obra fue completa para que tú y yo pudiéramos tener una vida abundante, para que pudiéramos recibir de toda su gracia. Así que si yo me arrepiento de mis pecados, si tú te arrepientes y vienes a Jesús y comienzas a oír su voz y a seguir sus pasos, tienes la seguridad de todo lo que Dios ha prometido para tu vida. Todo lo que dependía de Él ya fue hecho. Esto es lo que significa esta palabra profética ya cumplida, consumado es. Ya hice toda, la obra fue hecha completamente. Estoy aquí para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Muchas veces algunos cristianos que dicen haber creído en Jesús pasan los días preocupándose por si Dios verdaderamente los ha aceptado. Y sabes, esto es una mentira del enemigo, como tantas veces trató sobre la vida de Jesús para impedir que Él llegara a la cruz. Muchas veces el enemigo hace dudar del amor de Dios. ¿Puede Dios perdonarme? ¿Podrá Dios aceptarme? ¿Puede Dios entenderme? ¿Sabes? Él dijo, consumado es. Yo puedo comprenderte, yo puedo entenderte, yo ya hice la obra por ti. Yo te amo y dice el Señor de esta manera que te ama de tal manera que entregó su vida para que si crees en Él tengas vida y vida eterna. Solamente necesito creer en esta declaración, en esta obra que Cristo hizo en aquella cruz y permitirle que Él me guíe. No olvides nunca que por medio de Cristo hemos sido aceptos en el amado. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y Él nos ama. Y esto es tan importante. Es tan importante porque entonces podemos permitir que esa palabra profética cumplida en la vida de Jesús se haga carne y sea parte de nuestras vidas, porque consumado es, significa que acepto la obra completa de Cristo en la cruz por mí. Soy acepto en Dios, he recibido su amor y su perdón, y cada uno de nosotros podemos recibirlo. La muerte de la cruz de Jesús es la única solución para tener reconciliación con Dios. El hombre, por más méritos que haga siempre, se aparta de Dios, desobedece a Dios. Y el pecado, la desobediencia nos aparta. Pero la comunión y la redención la logró Jesucristo. Él dio su vida en aquella cruz para que vos y yo tuviéramos vida,
para que cada uno, para que usted que nos está viendo, tenga vida en Cristo Jesús, porque Él le ama y Él ha obrado en aquella cruz para que usted tenga vida, para que cada uno de nosotros podamos recibir de su gracia y de su plenitud. Consumado es. Y nos recuerda lo que Jesús les dijo: el que viene a mí, no le echo fuera. Venid a mí todos los que están cansados, que yo os haré descansar. Él está esperando una respuesta de nuestras vidas. Él está esperando que vos, que ya le conocés, que le diste tu vida un día, que conocés el amor de Jesucristo y su obra, puedas día a día venir a Él. Puedas día a día decir también junto con Jesús: consumado es. ¿Y en qué? En que estás haciendo la obra que el Señor te ha entregado. ¿Puedo decir al terminar el día, cada día de mi vida, consumado es? He terminado este día obedeciendo a mi Padre Celestial. He terminado este día teniendo comunión con aquel que me ama. He terminado este día tomado de la mano de aquel que quiere guiarme en todo tiempo. Qué bueno sería para cada una de nuestras vidas poder tener esta misma frase que estuvo en la boca de Jesús. Él podía evaluar toda su vida y podía ver que lo que el Padre le había entregado para hacer, Él lo había cumplido. Era el tiempo del cumplimiento de la obra en la cruz del Calvario. Pero ¿saben? Cada uno de nosotros tenemos el desafío de vivir en Cristo Jesús. Dice la palabra que somos llamados a vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo, que tenemos que andar en el Espíritu, que tenemos que seguir su palabra. Para esto, día a día, así como lo hacía Jesús, que iba al monte a orar y volvía casi en la madrugada o en la mañana porque se había encontrado con el Padre, cada uno de nosotros podamos tener una experiencia personal con Dios, de buscar su presencia, permitir que Él nos guíe y caminar día a día. Porque ahora estamos llegando a fin de año y entonces muchos piensan: el año que viene voy a hacer, y pone 20.000 metas. Yo le animo a que viva día a día, un día a la vez. Vivimos tan apresurados que ya casi estamos terminando el 2014. Todavía no lo empezamos y ya lo queremos terminar. Pero es tiempo para que veas las palabras de Jesús. Consumado es. Él acabó la obra y Él quiere que vos puedas tener una vida de victoria y acabar cada día de tu vida en victoria en Él. Amén. Porque ¿saben? Ninguno de nosotros, por mejor esfuerzo que hagamos, vamos a cumplir todas las cosas, a menos que el poder del Espíritu opere en nuestras vidas, a menos que le permitamos a Dios obrar con su poder y su Espíritu en nosotros y darnos la fuerza para cumplir su palabra. La muerte de Cristo vino y tiene una sencilla razón: el que nosotros seamos llamados hijos de Dios, el que seamos reconciliados con el Padre, el que seamos perdonados de nuestros pecados. No fue otra cosa. No hay un grave delito o un delito pequeño. Cada uno de nosotros necesitamos de la esperanza de vida que hay en Cristo Jesús. Y en este día, al pensar en esta palabra profética ya cumplida, consumado es, sabiendo que no es una palabra de derrota, no es la palabra que le daba la victoria al enemigo, sino que es la palabra de cumplimiento de todos los tiempos,
para que tu vida y mi vida, para que la vida de cada uno de nosotros, para que tu vida, querido amigo, sea una vida distinta, es que podamos aferrarnos a Jesús. Es que podamos decirle, Señor, yo voy a vivir en ti y en tu palabra cada día de mi vida. Porque este es el llamado del Señor. Esto es lo que Él vino a hacer y lo hizo, lo cumplió. Él dio su vida en la cruz para que tengamos una vida abundante y el perdón de nuestros pecados. Yo te invito a que cierres tus ojos allí. Y quizás nunca antes le dijiste a Jesús, Señor, yo quiero que tú perdones mis pecados, quiero yo entregarte mi vida en esta noche. Quizás, querido amigo, vos que nos estás viendo, no has hecho nunca esta oración. Y si no lo has hecho, yo quiero invitarte a que puedas hoy recibir a Jesús en tu corazón y permitir que Él obre en tu vida. Si tú estás aquí y no lo has hecho, yo te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta noche yo te entrego mi vida. Te reconozco a ti como el Señor de mi ser. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración, querido amigo, este es tiempo para que, si no estás en Lincoln, te acerques a una iglesia. Si estás aquí, te invitemos a que vengas a esta casa. Pero si tú hiciste esta oración que nunca antes habías hecho, yo quiero invitarte a que levantes tu mano. Si habrá alguien en esta noche que le ha dicho, Jesús, yo quiero entregarte mi vida. Yo quiero que tú seas el Señor, que limpies mis pecados. Si hay alguien en esta noche, yo te invito a que levantes tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga hacia arriba. ¿Hay alguien más que le ha dicho, Señor, límpiame, perdóname? Dios te bendiga. ¿Qué más? Dios te bendiga. El poder de Dios es aquel que está obrando en ti. Dice la palabra que en esta noche, por tu vida, por esa decisión que tomaste, hay fiesta en los cielos, porque te has arrepentido. Y sabes, esta vida abundante de Jesucristo ha comenzado a actuar en ti, simplemente por tu decisión. Pero en esta noche vamos a pedir que Dios opere en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra profética cumplida, consumado es. Porque tú, Señor, hiciste la obra en la cruz para que nosotros tuviéramos vida. Gracias, Señor, por estos que han entregado su vida en esta noche a ti. Señor, rogamos que la unción y la bendición de tu poder venga sobre ellos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos ahora que tu bendición y tu poder esté obrando en cada una de nuestras vidas. Señor, para ver lo que tú haces y lo que vas a hacer en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a terminar cada día que tú nos entregas, declarando, hemos terminado este día en las manos del Señor. Hemos terminado este día en victoria. Consumado es. Señor, esta declaración de victoria, que sea nuestra declaración, porque tú hiciste toda la obra en la cruz del Calvario. Y a ti damos, Señor, toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.